Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En el vídeo de hoy vamos a estudiar uno de los órganos de las plantas, que es la raíz. Estáis viendo unas imágenes de un time-lapse, es decir, un vídeo que está montado realmente a base de fotografías que se hacen desde una posición fija a intervalos regulares de tiempo. El resultado pues es el que veis. Parece que es un vídeo, pero realmente son fotos. Y bueno, resulta sorprendente, ¿verdad? Porque ¿realmente seguís pensando que las plantas no se mueven? Vamos a comenzar el vídeo. El primer órgano que vamos a estudiar es la raíz. Es un órgano subterráneo. Realmente deberíamos hablar del sistema radicular, formado por las raíces en plural, como vais a ver. Bueno, en el dibujo podéis ver un esquema de una raíz bastante prototípica, y en ella podemos reconocer distintas regiones. Bueno, en primer lugar, el cuello. El cuello es la zona en donde se produce la separación entre la raíz y el tallo. Habitualmente no está muy bien delimitado, pero sí que hay un cambio en la coloración y en el grosor, en el diámetro de la raíz y del tallo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ese es el punto de partida. La raíz es un órgano subterráneo y entonces tiene geotropismo positivo, es decir, crece hacia abajo, y además fototropismo negativo, es decir, crece siempre buscando las zonas más oscuras. En esencia, podemos distinguir 4 zonas distintas en la raíz. La mayor extensión corresponde a la zona de ramificación, que queda en la parte superior del sistema radicular y en la que, como veis, aparecen nuevas raíces cada vez más finas. La raíz más gruesa, la que digamos es continuación del tallo, se conoce como raíz primaria o raíz principal, y las raíces más finas se denominan raíces laterales o raíces secundarias. En realidad, la raíz principal es la que procede directamente de la radícula del embrión. Es decir, cuando germina una semilla, se produce una primera raíz. Bueno, pues esa raíz, a medida que se va alargando, es la raíz principal. La siguiente zona que nos podemos encontrar es esta pequeña región que podéis apreciar aquí y que se conoce como zona desnuda. Se llama así porque no tiene ningún tipo de accidente, digamos. No hay ramificaciones, no hay pelos absorbentes, que es lo que vamos a encontrarnos en la siguiente región. No hay nada. Simplemente pueden quedar en la epidermis, en el contorno, unas cicatrices que precisamente corresponden a pelos absorbentes cuando se van desprendiendo. La siguiente región, efectivamente, es la zona pilífera o zona de absorción, que se caracteriza por presentar pelos absorbentes. Los pelos absorbentes se forman a partir de las células epidérmicas y la misión que tienen es bastante sencilla. Un pelo absorbente lo que hace es aumentar la superficie de contacto entre la planta y el suelo. Eso permite realizar mejor la principal función de las raíces, que es absorber disoluciones, absorber agua y sales minerales. Que quede claro que, por lo tanto, los pelos absorbentes son unicelulares. Lo digo porque es fácil confundir algunas raíces laterales muy finas con pelos absorbentes. Por ejemplo, en las zanahorias.
Hay gente que piensa, ah, sí, he visto pelos absorbentes, ¿no? En realidad lo que has visto es raíces secundarias muy finitas, porque los pelos absorbentes hay que verlos con un microscopio. A continuación se encuentra la zona de crecimiento. En la zona de crecimiento es donde se encuentra el meristemo primario. Si recordáis, los meristemos primarios se encontraban en los extremos, tanto de las raíces como de los tallos y ramas. Bueno, pues este es el meristemo radicular, el meristemo que aparece en la raíz. Y por debajo, ya no forma parte de ninguna de las zonas, es como un añadido, se encuentra la cofia o pilorriza, que es una especie de capuchón endurecido que protege al meristemo, que claro, son células muy sensibles, digamos, muy tiernas, porque son células embrionarias y que requieren una protección especial. Este patrón que acabamos de ver en la raíz principal se repite en las raíces laterales. Es decir, en la raíz lateral hay también una zona de ramificación, una zona desnuda, una zona pilífera, zona de crecimiento y una cofia. Y si las raíces secundarias se ramifican en raíces terciarias, cada una de esas raíces vuelve a repetir este mismo patrón de organización. Simple, ¿no? Bueno, esta es la organización externa de la raíz. ¿Para qué sirve? Bueno, pues esencialmente las raíces realizan dos funciones. La primera es absorber nutrientes, concretamente agua y sales minerales, a través de las células epidérmicas y sobre todo de los pelos absorbentes. Pero tienen también una segunda función muy importante, que es la de sujetar la planta al sustrato. Es otra importantísima función de las raíces. Para comprender plenamente cómo es la raíz y cómo funciona, tenemos que conocer su estructura, es decir, qué tipos de tejidos la forman y cómo están dispuestos esos tejidos. Y para ello nos vamos a fijar en dos tipos de imágenes. Una es esta que veis aquí, que es un corte al microscopio óptico, un corte longitudinal, es decir, a lo largo. Luego haremos también el corte transversal, es decir, el perpendicular a este, para ver cómo es cada una de las rodajas de la raíz. Algunas cosas las vais a ver mejor en esta visión, en la longitudinal, y otras en la transversal, que es la más habitual. Vamos a comenzar. Mirad, la capa más externa de la raíz es la epidermis. Veis que está aquí marcada. Está formada por una sola capa de células. Son células que no dejan espacio intercelular entre ellas, es decir, están muy apretadas unas con otras. Por fuera suelen estar revestidas por cutina, como ya hemos estudiado hace unos vídeos, y aquí, a partir de ellas, es donde se pueden producir los pelos absorbentes. ¿De acuerdo? Hacia el interior se desarrolla un parénquima que forma el córtex. El córtex o corteza, que está formado por varias capas de células. Aquí lo estamos viendo cortado longitudinalmente. Si lo viéramos en tres dimensiones, realmente sería como un tubo que está hueco en el centro, ¿vale? Las paredes del tubo sería precisamente el córtex. Y estaría hueco porque justo en el centro estaría el cilindro central o estela, que es el paquete de tejidos conductores de la raíz. Entre el cilindro central y el córtex hay otra capa, una sola capa de células llamada endodermis, que recuerda a la epidermis en el sentido de que son células también que no dejan espacios intercelulares. Las células del córtex sí que tienen espacios intercelulares.
Bueno, realmente toda la raíz, la mayor parte de la raíz tiene esta estructura, hasta que llegamos justo al extremo. En el extremo podéis ver que todas las capas anteriores convergen en una región con células más pequeñitas, que aquí se ve más oscura, y que es el meristemo primario, el meristemo radicular, que es el que produce las células hacia arriba. A medida que produce células hacia arriba, el meristemo se desplaza hacia abajo. Por eso las raíces crecen con geotropismo positivo. ¿eh? Recordad que las células del meristemo están continuamente dividiéndose. Y por fuera se forma la caliptra. La caliptra está originada por células muertas que están muy endurecidas y que lo que hacen, como veis, es recubrir el meristemo y protegerlo, porque de esa manera impiden las agresiones mecánicas a las delicadas células meristemáticas. Vamos ahora a ver cómo sería una rodaja, es decir, cómo sería un corte transversal. En sección transversal, en la raíz podemos distinguir dos elementos principales. La epidermis y el córtex, que aquí aparecen representados en color verde, y el cilindro central o estela, que en este dibujo, bueno, pues aparece en diversos colores en la zona más interna. La epidermis, como ya os dije antes, es una capa simple, una sola capa de células y puede presentar pelos absorbentes. Respecto al córtex, pues está formado por células parenquimáticas con paredes finas, bueno, no tiene mayor dificultad. Lo que sí es interesante, y es la parte más compleja de la raíz, es el cilindro central. En esta imagen, que es una preparación microscópica real, pues podéis comprobar lo que os acabo de decir. Se distingue muy bien la epidermis, que sería la lámina más fina que queda por fuera, el córtex, que es de naturaleza parenquimática, y el cilindro central. En estas dos imágenes tenemos representado el cilindro central. La imagen de la derecha, como veis, es una fotografía al microscopio óptico real, y a la izquierda tenéis pues un dibujo esquemático más sencillo de entender para que podáis ir comparando una parte con la otra. El cilindro central aparece delimitado por dos capas celulares especiales. Por una parte, la endodermis. La endodermis aparece en el dibujo marcada con el número 1 y tiene las paredes muy engrosadas. Concretamente, tienen un refuerzo de suberina que recibe el nombre de banda de Caspari. Esta banda de Caspari es muy importante porque la suberina es absolutamente impermeable. Y en próximos temas veremos que va a tener una repercusión muy importante en el transporte del agua a través de la raíz. Bueno, seguimos. Más hacia el interior hay otra capa de células, una única capa de células, que recibe el nombre de periciclo. El periciclo también va a ser importante. El periciclo va a ser importante porque son células de naturaleza parenquimática que en algunos casos, se pueden diferenciar y pueden originar un meristemo. Un meristemo que puede dar lugar a las raíces laterales del sistema radicular. En esta imagen lo podéis ver. Entonces, la raíz primaria se origina a partir de tejidos del embrión, a partir de la radícula. Sin embargo, todas las raíces laterales se originan de esta manera, a partir del periciclo del cilindro central de la raíz. Bueno, seguimos. Por cierto, el periciclo,
que lo tenéis marcado en alguna región de la fotografía, en el dibujo es el número 4, porque el número 3 está representando la banda de Caspari y el número 2, que queda ya por fuera, serían las células parenquimáticas del córtex. ¿De acuerdo? Bueno, ya pasamos al interior y en el interior ya están los tejidos propiamente conductores. El 5, que es el floema, dirigido hacia el exterior, el 6, que es el xilema, dirigido hacia el interior. Fijaos en la fotografía cómo tiene más o menos forma triangular el xilema, con los lados arqueados, y en los huecos es donde se dispondría el floema. Entre el floema y el xilema hay células parenquimáticas que, bueno, pues van a tener su importancia para dar lugar a otros tipos de tejidos. Este tipo de estructura es lo que se conoce como estructura primaria y es la estructura que tiene cualquier raíz tanto de dicotiledóneas como de monocotiledóneas. Sin embargo, las dicotiledóneas presentan también crecimiento secundario en grosor. Y entonces la estructura primaria de las zonas jóvenes es reemplazada cuando la raíz ya se ha desarrollado bastante por otra estructura que se conoce como estructura secundaria. Esa estructura secundaria se debe a la actividad de estas células parenquimáticas que antes os aludía y que están separando el floema del xilema. Porque a partir de estas células parenquimáticas y a partir del periciclo se va a formar un meristemo secundario. Un meristemo secundario que se llama cambium. Lo estudiamos en el tema de los meristemos. ¿Qué ocurre? Pues que la actividad del cambium va a producir hacia el interior xilema y hacia el exterior floema. Este xilema y este floema reciben el nombre de xilema secundario y floema secundario. Y la estructura secundaria que se origina es bastante distinta de la que conocemos en la estructura primaria, porque adquiere este aspecto. La imagen que veis es de una fotografía real, de una fotografía al microscopio óptico, pero os voy a poner un dibujo en donde creo que se reconocen mejor todos los elementos. En la presentación os he puesto la fotografía y el dibujo juntas para que podáis ir viendo la correlación entre el dibujo y la fotografía. Para ayudaros a entender esto, quiero que os fijéis en una cosa. La estela parece el timón de un barco. Toda la parte interna del timón de color azul es el xilema, la parte amarilla el floema. Fijaos en esta fantástica imagen, es un corte transversal de Vitis vinifera, que es la vid, que tiene tallos leñosos. Vale, raíces leñosas, con crecimiento secundario. Bueno, pues esta es la estructura secundaria. Lo primero que podemos ver fácilmente es que se distingue muy bien el cilindro central. Todo lo demás es el córtex. Fijaos cómo el cilindro central tiene una serie de radios, como si fuera la estructura de la rueda de un carro. Y hacia afuera, en la región que está teñida de color azul, no se ve nítidamente, pero sí que se aprecian distintos lóbulos que podrían ser las distintas partes del timón. Entonces, fijaos que todo el contorno circular del perímetro sería el floema secundario y los lóbulos sería el floema primario que ha quedado hacia el exterior. En la parte interna, el círculo central, muy pequeñito, sería el xilema primario y toda la zona de los radios sería el xilema secundario, que es lo que ha crecido más. ¿Por qué aparecen estos radios? Bueno, pues porque van alternando. Si os acordáis, en el xilema había células conductoras, tráqueas y traqueidas, pero había también células parenquimáticas. Bueno, pues
Los radios más claritos son células parenquimáticas y se llaman radios silemáticos, mientras que las zonas más oscuras y que tienen algunas células con un diámetro enorme, que se ven como círculos blancos bastante grandes, es el xilema secundario propiamente dicho. En el floema ocurre lo mismo. Los radios del floema, los radios floemáticos, quedan entre los lóbulos del floema y se confunden de hecho con el córtex que rodea el resto de la estela. Nos queda una última cosa para terminar de hablar de las raíces y es comentar los tipos de raíces que podemos encontrarnos en las plantas. Bueno, se pueden distinguir más tipos de los que veis en esta imagen, pero estos son los tipos principales. La mayoría de los casos los encontraríamos en estos 4 tipos. La raíz de la que hemos estado hablando, la que os describí al principio del vídeo y que podemos utilizar como prototipo, se conoce como raíz pivotante. Las raíces pivotantes son aquellas raíces cuya raíz principal está bien desarrollada, mucho mejor desarrollada que las secundarias, de tal manera que se puede reconocer por el tamaño y por el grosor cuál es la raíz principal y cuáles son las secundarias. La mayor parte de las plantas tienen este tipo de raíces. El segundo tipo son las raíces napiformes. Las raíces napiformes son realmente raíces pivotantes, pero que están engrosadas. Están engrosadas porque almacenan materiales de reserva. Por ejemplo, es lo que ocurre con las zanahorias, que pertenecen al género Daucus. La zanahoria, tal cual, es la raíz principal. Los pelitos que a veces hay gente que confunde con pelos absorbentes no son pelos absorbentes, sino las raíces secundarias, que no están engrosadas. Entonces hay una gran diferencia de tamaño. El siguiente tipo, el tercero, son las raíces fasciculadas. En las raíces fasciculadas no hay una raíz principal que se pueda reconocer. Hay un conjunto de raíces, todas ellas muy parecidas, con un grosor muy parecido, de tal manera que el sistema radicular tiene aspecto de cabellera. Esto sucede en las cebollas o en los puerros y es una característica importantísima, porque las raíces fasciculadas nos van a permitir distinguir las monocotiledóneas de las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas tienen raíces fasciculadas. Y por último, hay una modificación de la anterior, que son raíces fasciculadas, que están engrosadas porque almacenan materiales de reserva. En este caso se llaman raíces tuberosas o también tubérculos radiculares, porque son tubérculos que orgánicamente son raíces. Veremos que hay otro tipo de tubérculos, de hecho los tubérculos normales, entre los que se encuentran las patatas, que no son raíces sino tallos. Pero de eso hablaremos en el próximo vídeo. Y bueno, simplemente un ejemplo, prácticamente lo único que se me ocurre es el de las dalias, que son plantas frecuentes como plantas ornamentales que tienen este tipo de raíces tuberosas. Bueno, pues con esto terminamos las raíces. En el próximo vídeo veremos el siguiente órgano, que son los tallos. De modo que me despido de una nueva clase flipada de biología, esperando como siempre que os haya gustado, pero sobre todo, sí, eso es, que os haya resultado útil. Hasta el próximo vídeo.